Bueno, Olga. efectivamente, como bien establecía don Giorgi, hemos hecho contacto con el doctor Martín Ortiz, quien es el director de la Dirección Materno Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud, pues para tener las dos versiones de la situación. Bienvenido, doctor, al Rumbo de la Tarde. Hola. Hola. Sí, buenas. Sí. Buenas tardes, doctor Martín. Sí, buenas tardes. Estamos tratando de establecer esta situación que ha pasado en el materno infantil San Lorenzo de los Minas. Y yo me hacía una pregunta que no he tenido todavía una respuesta. ¿Cuáles los promedios de mortalidad infantil en un hospital como el materno infantil de los Minas? Mire, se habla de tasa de mortalidad. La tasa ideal de mortalidad neonatal debe ser alrededor de 14 por 100.000, perdón, por 1.000 nacidos vivos. Esa es la tasa ideal. Okay. De cualquier manera, hay muchos factores que intervienen en la mortalidad neonatal. La principal causa de mortalidad neonatal a nivel mundial, y nuestro país no se excluye de eso, es la prematuridad y sus consecuencias. Okay. La prematuridad y sus consecuencias. La prematuridad es el principal evento que impacta la mortalidad neonatal. Lo ideal sería cada vez tener menos partos prematuros. Nosotros estamos haciendo desde el Servicio Nacional de Salud un programa de prevención de parto prematuro. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una alta incidencia de partos de nacionales extranjeras haitianas que llegan en condiciones muy difíciles, producto de la situación en que viven en su país, y llegan a nuestro país e impactan en nuestros números. Por ejemplo, el año pasado, un 33% de los nacimientos que tuvimos en el país fueron de nacionales haitianas. Y ellos contribuyen en gran medida en la mortalidad nuestra, tanto materna como neonatal. Yo le puedo decir que el año pasado, desde la mortalidad materna, más del 56% fueron nacionales extranjeras haitianas, que es una alta proporción. Eso mismo está pasando con la mortalidad neonatal. Entonces, yo le voy a decir algo. En la maternidad de los Minas, en el periodo anterior hasta septiembre, ¿verdad? Estaríamos hablando de dos periodos. De septiembre hacia acá, que ha estado la disyuntiva con la doctora Sánchez, que fue nombrada gerente o encargada de la unidad neonatal con todas sus capacidades. La mortalidad neonatal en su periodo está en 25 por 1.000 nacidos vivos. Anteriormente, hasta septiembre, la teníamos en 33 por 1.000 nacidos vivos. O sea, que ha habido una reducción que varía del 33 al 25 en números absolutos, ¿verdad? Eso en el hospital San Lorenzo de los Minas. Esa es San Lorenzo de los Minas. ¿Y cuántos niños nacen en un mes aproximadamente? Mire, la maternidad de los Minas ahora mismo es la tercera maternidad en nacimiento. Por ejemplo, le iba a decir en ese sentido, la maternidad de los Minas había tenido una disminución de los nacimientos, producto de que durante un tiempo nosotros la tuvimos, la maternidad de los Minas, como un hospital COVID para pacientes embarazadas COVID. Recuerda cuando vino el COVID, la Minas se colocó para COVID. ¿Qué hizo esto? Que muchos de los pacientes que tenían su parto en los Minas migraron para las otras maternidades. Por ejemplo, ahora mismo el hospital Reinaldo Almanzar es el hospital de maternidad que más parto tuvo el año pasado. La maternidad de la Altagracia, que siempre era el hospital. Sí, dígame. No, yo le preguntaba porque la cifra de 25 niños fallecidos por cada 100.000 o por cada 1.000 no me indica nada si yo no sé la cantidad de niños que nacen en el hospital específicamente. Mira, o sea, eso no me permite hacer un parámetro. Sí, mira, por ejemplo, de septiembre a la fecha debe haber 5.500 nacimientos en los Minas. Anteriormente, a eso me refería en el sentido de decirte que ha ido incrementándose el número de nacimientos en la medida en que los pacientes están volviendo al hospital producto después de salir de hospital COVID.
Entonces, en la maternidad de Los Minas al año deben nacer quizás 9.000, alrededor de 9.000 niños nacidos vivos, 9.000, más o menos. Eso es un promedio, que puede ser 8 o puede ser 10, pero anda por ahí por 9.000 niños al año. Doctor, Sí. usted estuvo en la reunión que se hizo con el colegio, bueno, con representantes del colegio médico, incluyendo el doctor Senencaba. Sí. Nosotros tuvimos al doctor Senencaba hace unos minutos y él establecía que la razón de los decesos de estos niños correspondían a denuncias incluso del propio personal médico de una mala práctica en relación a las atenciones de esos niños. ¿Qué tienen que decir al respecto sobre eso? Mira, ningún médico hace nada para que un paciente no salga bien. Por ejemplo, la maternidad de Los Minas es un hospital de alta complejidad, es decir, donde se atienden pacientes con mayores complicaciones. Eso hace que los resultados perinatales y maternos no sean los mismos de un hospital simple de segundo nivel o un hospital de no esa complejidad, donde los pacientes que van en mejores condiciones. Esto hace que hospitales de alta complejidad como la maternidad de Altagracia, como la maternidad de Los Minas, el materno Reinaldo Almanzar o la maternidad René Clan de Guzmán de Santiago, sean los hospitales que cuando tú buscas los números son los que tienen mayores fallecimientos, por ejemplo, de recién nacidos, producto de que van pacientes más complicadas, por lo tanto hay un número de prematuros mayores por los trastornos hipertensivos del embarazo, por las hemorragias, por las infecciones que llevan los pacientes, porque ese tipo de pacientes se derivan a ese tipo de hospitales de alta complejidad. Y eso hace que esos hospitales tengan una mayor demanda. Ningún médico quiere hacer daño a ningún paciente. En el día de hoy en la asamblea con el colegio médico, incluso al final lo que se quedó como una decisión con la finalidad de ver qué está pasando, qué podemos hacer, es el hecho de que hicimos una comisión donde va a estar el colegio médico, donde van a estar los directivos del hospital y donde van a estar los directivos del Servicio Nacional de Salud, con la finalidad de hacer una auditoría, una revisión, de ver qué ha pasado, que hubo un incremento relativo de la mortalidad neonatal. En enero y en febrero hubo una cantidad de mortalidad que podríamos decir que sale de lo que es normal. Ya en marzo se mejoró mucho y el número bajó de manera significativa. Le decía hace un rato que de septiembre a marzo, sí, estamos en abril, ¿verdad? A marzo, la disminución fue de 33 por 1.000 nacidos vivos a 25 por 1.000 nacidos vivos. Eso es una reducción de alrededor de un 7%. Déjeme preguntarle algo, así rápido. 34 niños fallecidos en un mes, ¿son muchos, son pocos o es normal en un hospital como el materno infantil? Normal no es. Ahora yo le voy a decir de qué murieron esos 34 niños, porque yo hice una declaración y yo duré hablando unos 3 minutos con los periodistas y ellos pusieron 10 segundos de mi conversación. En la maternidad San Lorenzo de Los Minas fallecieron 34 neonatos en febrero, de los cuales 5 obedecen a un shock séptico, es decir, a una infección importante. Esa fue la del niño que fue ingresado, que estaba afectado Mire lo que pasa. Las unidades de recién nacidos de algunos hospitales son cerradas. Cerrada quiere decir que solo se ingresan los niños que nacen en ese centro. En algunas unidades tenemos unidades abiertas por la complejidad del hospital y en ocasiones se llevan niños que nacen en la casa o que nacen en algún otro lugar y se llevan al centro. Esos son unidades abiertas. En algunos casos de eso, algún niño puede estar infectado y las infecciones normalmente se pueden pasar de un recién nacido a otro o de un adulto a otro, como pasó con el COVID. Si usted tenía COVID y estaba cerca de mí, usted me pasaba el COVID. Entonces, parte de la mortalidad, y le estoy hablando ahora de que 5 de esos 34 recién nacidos fallecieron por shock séptico. 6 fueron por hemorragia pulmonar. Le decía que la principal causa de mortalidad es la prematuridad y sus consecuencias. Por ejemplo, hemorragia pulmonar
puede ser una consecuencia de la prematuridad. 7 por cardiopatía congénita, o sea, que nacieron con anomalías del corazón irreversibles o que no podrían ser resueltas. 4 por asfixia perinatal. Asfixia perinatal es que durante el parto o durante la cesárea o durante la labor de parto el paciente presenta algún problema y nace con lo que se llama un Apgar muy bajo, una condición que pone en riesgo el recién nacido. Una murió por síndrome de aspiración de meconio. O sea, el meconio es como la materia fecal del bebé, que es estéril en el momento el bebé no ha ingerido alimentos fuera, ¿verdad? Y dentro es lo que tiene meconio, se llama. Por eso hubo un paciente que hizo una síndrome de aspiración de meconio, es decir, que durante el parto aspiró de ese líquido con materia fecal propia de él, que no es una materia fecal de infección, y eso puede dar causa de muerte. 2 por sepsis neonatal, 1 por quemadura de segundo grado, 4 por coagulación intravascular diseminada. Esos son unos trastornos de la coagulación que la prematuridad puede causar. Y otros 4 por síndrome de dificultad respiratoria. O sea que fíjese que cuando hablábamos de 34 muertes, no todas fueron por infecciones y mucho menos todas por el recién nacido que entró a la unidad al ser una unidad semiabierta. No siempre se ingresan pacientes de fuera, salvo que lleguen pacientes a la emergencia con alguna complicación que necesite ser ingresado y darle la asistencia que se le da. Y cuando Entonces, llega un paciente así externo, con una situación, como usted dice, que hay que darle asistencia médica, ¿no se toman las medidas necesarias para evitar que se produzca un contagio? Sí, seguro, se toman todas las medidas. Lo primero que se le hacen todas las analíticas, se le hacen los cultivos. Ustedes saben que los cultivos duran 72 horas para ser reportados, 48 a 72 horas. Esos bebecitos se aíslan. Todas las unidades de cuidado intensivo, adultos y de recién nacidos, tienen una sala de aislamiento. Y entonces, ¿cómo, si se toman esas medidas, cómo se propagó la infección? No estamos diciendo que se propagó a todos los recién nacidos. Recuérdense que se lo mencioné. De esos recién nacidos, simplemente 5 recién nacidos murieron por sepsis. ¿Todos fueron contaminados por ese bebé? No sabríamos decirle. Es imposible confirmar ese dato como un dato oficial, pero siempre se toma en cuenta que cuando hay un niño con infección, otros pueden adquirir la infección, porque están en una ubicación donde están las diferentes incubadoras con todas las medidas del lugar. Debo decirle que en todos los hospitales siempre se hace cultivos de las áreas, lavado de las áreas, fumigación de las áreas, y después que se fumigan vuelve y se cultiva, y eso se hace como protocolo periódicamente. En algunas ocasiones puede haber brotes de infección de un recién nacido o de varios, y siempre entonces el protocolo se acerca, es decir, si se hacía cada 3 semanas, o se hace inmediatamente y luego se repiten los cultivos y se ve. En todos los hospitales, incluso en las casas, hay bacterias y virus y esos que son, como nosotros llamamos, nosocomiales, es decir, que viven ahí en el hospital, en la casa, en cualquier sitio, y que puede ser factible de que hagan un brote de infección en determinado momento. Entonces, las medidas que se toman siempre, porque hay protocolos para todo en medicina y el apego a los protocolos es sumamente importante, pero se llega a un recién nacido que amerita atención, se atiende y se toman todas las medidas para evitar que cualquier brote se expanda. Bueno, doctor, ahí tenemos las dos versiones del asunto, ya ahí tenemos pues un mejor panorama acerca de la situación y ya la población tiene la libertad de tomar pues la postura que requiera, conociendo ambas versiones de la historia. Le agradecemos muchísimo su tiempo con nosotros, doctor Martín Ortiz, director del área materno-infantil y adolescente del Servicio Nacional de Salud. Muchísimas gracias por estos minutos que nos concedió. Gracias a ustedes por la oportunidad, porque era bueno aclarar, como les decía, se tomó de la entrevista que nos hicieron tan solo unos 10 segundos, donde hablábamos de que había habido
el fallecimiento de algunos niños por infección y lo tomaron como que los 34 recién nacidos que fallecieron en febrero habían sido muertes por infección causadas por un recién nacido que entró a la sala, y no es así. Le dimos el número de las diferentes situaciones, la mayoría son por prematuridad y sus consecuencias. Pero gracias por la oportunidad y estamos para servirlos. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar con la gente. Que hable el pueblo.